Hola, buen día. Esta es la segunda entrega del proyecto morfológico. Somos el equipo 1 y nos tocó infecciones de vías urinarias. Los integrantes son Javier Navarrete, Giovanna Cerrato, Nicolás Delgado, Jennifer Manillas, Rodrigo Alcaraz, Erika Gallegos, Dania Acuña y su servidora Alexandra Medrano. Mi aportación en el proyecto ha sido en cuanto a las partes de edición de las presentaciones y en esta ocasión sería hablando de la anatomía del sistema urinario. El sistema urinario está compuesto por los riñones, como podemos ver aquí en la imagen, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Estos filtran la sangre y posteriormente transportan, almacenan y excretan orina. Son desechos líquidos de forma intermitente. En la parte abdominal, que sería en la parte inferior, tenemos a los riñones. Estos son un órgano par que filtran la sangre y producen la orina. Posteriormente reabsorben sustancias útiles para el cuerpo, como son los electrolitos, los aminoácidos, y se eliminan los desechos en la orina, ya sean de alimentos, medicamentos, alguna toxina. Después siguen los uretres, que son como esta parte amarilla después del riñón. Se puede ver de cierta manera como una manguerita. Y estos igual son pares, son tubos que transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga urinaria. Después pasamos a la parte inferior, en donde se encuentra la vejiga urinaria, que sería la parte pélvica. La vejiga es un saco muscular que almacena la orina y permite controlar la micción. Después sigue la uretra, que es un tubo que transporta la orina desde la vejiga urinaria hasta el exterior del cuerpo. Aquí hay variación en cuanto al cuerpo femenino y masculino, ya que miden diferente. En las mujeres, la uretra mide alrededor de 4 centímetros de largo y esta termina en la vulva, que es la zona externa de los órganos genitales femeninos. Después nos pasamos a la siguiente imagen. En esta imagen tenemos el sistema urinario masculino y como les mencionaba hay una pequeña diferencia. La uretra, como ya vimos, es el tubo que transporta la orina desde la vejiga urinaria hasta el exterior del cuerpo y en el caso de los hombres tiene una función adicional que es transportar el semen después de la eyaculación. La uretra mide 20 centímetros de largo y termina en el extremo del pene. Esta sería mi aportación. Es una breve introducción a la anatomía del sistema urinario. Hola, buenas tardes, doctores. Mi nombre es Giovanna y voy a hablarles acerca del tratamiento para infección de vías urinarias. Voy a empezar con el tratamiento de primera elección, que es para pacientes con infección de vías urinarias no complicado. Como primera elección tenemos sulfametoxazol y trimetoprima, tenemos nitrofurantoína, fosfomicina y pimesilinam. Como segunda elección, para pacientes con infección de vías urinarias complicado, tenemos como tratamiento para pacientes ambulatorios ciprofloxacina o levofloxacina. Para pacientes que se encuentran hospitalizados, pero sin factor de riesgo o resistencia, se puede utilizar ceftriaxona, intravenoso. Se puede utilizar ciprofloxacina o levofloxacina intravenoso. Como última elección, como tercera elección, para pacientes con infección de vías urinarias en estado crítico, bueno, se puede utilizar carbapenem intravenoso más vancomicina intravenoso de igual manera. Esto es todo a comentar sobre el tratamiento.
No sé si tengan alguna duda. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Erika Gallegos y voy a hablar sobre la patogenia de las infecciones urinarias. La patogénesis de las infecciones urinarias pueden ser consideradas teniendo en cuenta dos aspectos: los factores de virulencia dependientes del microorganismo y factores dependientes del huésped. Tenemos como primer punto las vías de acceso. El mecanismo habitual de producción de las infecciones del tracto urinario es el ascenso de gérmenes desde la uretra y tejidos periuretrales a la vejiga, cistitis, y riñón, pielonefritis. Menos de un 3% de los casos de infecciones del tracto urinario y pielonefritis obedecen a infecciones hematógenas. En condiciones normales, la orina y las vías urinarias son estériles. El primer paso en la patogénesis de infecciones del tracto urinario es la colonización de la uretra distal y el vestíbulo vaginal por microorganismos patógenos. El reservorio de esos gérmenes es el tracto gastrointestinal debido a la proximidad. En la mujer, del ano a la uretra. En la mujer la uretra es corta y permite el paso de gérmenes hacia la vejiga, en especial durante el coito. El varón, la uretra tiene mayor longitud y junto a las propiedades bactericidas de la secreción prostática se evita el ascenso de microorganismos. Segundo punto serían los factores de virulencia. Existen cepas específicas como la E. coli con capacidad potencial para invadir el uroepitelio y causar infecciones del tracto urinario. Las cepas patogénicas también poseen otros factores de virulencia, tales como producción de aerobactina, secuestro de hierro y hemolicina. El Proteus sp y otros bacilos gram negativos entéricos y el Staphylococcus saprophylictus sintetizan la enzima ureasa, favoreciendo la generación de cálculos renales. Este mecanismo de colonización de la Escherichia coli más importante está basado en la presencia en el euroepitelio de receptores específicos para la fijación de serotipos de gérmenes provistos de filamentos de naturaleza proteica. El tracto urinario en su conjunto no posee flora microbiana autóctona, excepto la porción distal de la uretra, que puede ser colonizada por la flora normal de la piel. Podemos encontrar en la orina de individuos sanos microorganismos saprófitos o arrastrados por la micción, como lo son Lactobacillus, Bacillus, Staphylococcus y Cándida. Los microorganismos patógenos que pueden dar lugar a infecciones vías urinarias son muy variados. Entre ellos tenemos las bacterias, hongos, levaduras, virus y parásitos. La mayoría de las infecciones no complicadas están producidas por un solo microorganismo. La etiología polimicrobiana es rara en las infecciones primarias, pero no en infecciones crónicas, en pacientes hospitalizados o intervenidos quirúrgicamente por problemas urológicos, así como los parapléjicos y portadores de sonda urinaria. Las bacterias son responsables de la mayor parte de las infecciones de vías urinarias. Cerca del 90% de las infecciones se deben a bacilos gram negativos de la familia Enterobacteriaceae y se originan por vía ascendente a partir de la uretra colonizada por la flora fecal del tubo digestivo. La E. coli es la implicada con mayor frecuencia y la principal responsable de la pielonefritis y cistitis. Su incidencia nosocomial se ve disminuida a expensas de otros microorganismos oportunistas, por ejemplo, el Proteus, Serratia o Pseudomonas, cuya acción patógena está favorecida por la presencia de enfermedades debilitantes, antibioterapia e inmunosupresión, así como por maniobras quirúrgicas. La existencia de factores de colonización en E. coli, como los pili o fimbrias, le permiten una mayor adherencia y rápida invasión en las vías urinarias. El género Proteus es, después de E. coli, el que se encuentra en mayor proporción en las infecciones de las vías urinarias.
Suele producir infecciones en lugares que han sido previamente colonizados por otros microorganismos y sobre todo en el tracto urinario superior. En pacientes con infección aguda, factores tales como la producción de ureasa, la motilidad y la presencia de fimbrias favorecen su asentamiento. Todas las especies de proteus y otros patógenos urinarios favorecen la formación de cálculos, dentro de los cuales pueden sobrevivir protegidos de los antimicrobianos, produciendo una reinfección posteriormente. Klebsiella, Enterobacter y Serratia se encuentran en infecciones de pacientes hospitalizados, con frecuencia causando pielonefritis aguda. Las infecciones nosocomiales por Serratia constituyen un claro ejemplo de infección cruzada. Los pacientes inmunocomprometidos y sometidos a maniobras agresivas están predispuestas a contraer infecciones del tracto urinario por pseudomonas. Entre los cocos gram positivos son los Staphylococcus coagulasa negativa. Los principales causantes de infecciones de vías urinarias, sobre todo en pacientes hospitalizados con factor de riesgo, son la Saprophyticus y Agalactiae. Inciden en mujeres sexualmente activas y no hospitalizadas. El Staphylococcus aureus puede invadir el riñón por vía hematogena, originando abscesos intrarrenales o perinefríticos. El Staphylococcus fecalis afecta a pacientes con neuropatías, dando lugar a infecciones graves. Otros microorganismos, como la Neisseria gonorrhoeae, la Mycobacterium tuberculosis, la Gardnerella vaginalis, Microplasma hominis, se aíslan a escasas ocasiones y en situaciones muy específicas. Las infecciones de vías urinarias producidas por hongos son causadas sobre todo por especies de levaduras, siendo la Candida albicans la especie de mayor incidencia, especialmente en mujeres. Hola, buenas tardes, soy Javier Aguilar Nafarrate y a continuación voy a hablar respecto a lo que es el cuadro clínico de las infecciones de vías urinarias en el ser humano. A continuación pues tenemos varios cuadros, principalmente tenemos un cuadro que se conoce como bacteria y puede ser sintomática y asintomática. Por lo general la bacteria se va a concentrar solamente en una muestra de urocultivo, que es una muestra que consiste en tomar una pequeña toma de aproximadamente entre 10-15 mililitros, ya sea de un dispositivo de sonda o igual por el paciente, siendo el procedimiento lo más estéril que se pueda para no alterar el resultado. Asimismo, este suele manifestarse por 100.000 bacterias por mililitro, que es lo que nos va a presentar que exactamente hay una infección asociada a lo que se conoce como bacteria, y esto puede ser presentada tanto con datos clínicos o asintomática. En el pediátrico suele complicarse porque tiende a tener secuelas en diversos órganos y por ende suele ser un poquito más complicado, ¿verdad? También tenemos otro dato clínico, como lo que es el síndrome miccional. El síndrome miccional, ¿qué es el síndrome miccional? Pues bueno, el síndrome miccional consta de tres puntos muy importantes, el cual nos vamos a encontrar con lo que es disuria, que es la dificultad para miccionar, para orinar, y también continuamos con lo que es la poliacuria. La poliacuria, pues por la misma terminación, el paciente tentativamente va a estar orinando muy constantemente en lapsos de tiempo muy cortos. También tenemos lo que es la urgencia miccional. El paciente va a estar pasando por episodios de miccionar urgentemente y no tener esa capacidad de poder contenerlo, ¿verdad? Pues también vamos a poder encontrar lo que es la cistitis aguda. Esta suele ser bacteriana y esta también se caracteriza por la existencia de bacteria entre 100 y 100.000 unidades, ¿verdad?, por mililitro, y esto es lo que se conoce como el síndrome miccional. La cistitis aguda también puede generar lo que es un síndrome uretal agudo, y eso se considera como tal cuando existe bacteria menor a 100.000 unidades por mililitro. Eso se acompaña aproximadamente entre 30 y 50% de los casos, que es el síndrome miccional. En las mujeres vamos a encontrar lo que es la vaginitis, y esta se caracteriza por la presencia de leucorrea disperiuria,
prurito vulvar y disturia externa. En el sedimento de la orina se detecta bacteria Buenos días, menores. compañeros y maestros. Mi nombre es Nicolás Fermín, delegado de Venezuela. A mí me tocó exponer sobre el tema de infecciones de vías urinarias. Me tocaron las características de factores de riesgo y diagnóstico. Bueno, como bien sabemos, uno de los factores de riesgo más importantes sería que la enfermedad de las patologías de infecciones de vías urinarias predisponen más en mujeres que en hombres. Esto se debe debido a la distancia para las bacterias de ascender a la vejiga, que es más corta en mujeres que en hombres. Otro de factor de riesgo importante sería el tipo de paciente que estemos tratando, ya sea pacientes inmunosuprimidos o pacientes con diabetes mellitus, tienen más prevalencia a predisponer de infecciones de vías urinarias. Otro factor importante sería el comportamiento del paciente, si tiene una mala higiene, una buena higiene, una buena incontinencia fecal. Otro factor importante serían las relaciones sexuales, ya que las relaciones sexuales facilitan las infecciones de la bacteria en mujeres y relaciones anales pueden provocar infecciones en hombres. Otro factor importante serían las causas de esteasis o obstrucción urinaria, ya sea debido a problemas anatómicos, por ejemplo, en las válvulas uretrales posteriores, en el reflejo uretral, en la pielonefritis, el cistocele, la vejiga neurógena y la neofilistasis. Aquí pues, se puede dar un ejemplo como la vejiga neurogénica, que puede ser que se debe debido al meningocele, que es una malformación del tubo neural, que como bien sabemos la vejiga neurógena es la dificultad de excreción de la orina, que esto puede contraer como consecuencias el contraer infecciones de vías urinarias. Serán uno de los factores de riesgos, en resumen, más importantes para contraer infecciones de vías urinarias. Ahora nos pasamos a lo que viene siendo diagnóstico. Para dar un buen diagnóstico se ocupa una buena historia clínica, que sería que tengamos buenos factores de riesgo y síntomas semejados a los que se pueden parecer a las infecciones de vías urinarias. Otro sería como buen auxiliar sería una prueba de orina para presencia de bacterias, para saber si hay presencia de bacterias en la orina. Y por último, también entra como auxiliar de diagnóstico, sería un urocultivo que sirve para analizar las bacterias que se está dando en dicha orina. Pueden ser bacterias como Staphylococcus, Enterococcus y diferentes tipos de enterobacterias. Bueno, pues eso sería todo por mi parte. Mi aportación dentro del proyecto morfológico es hablar sobre la etiología y las vías de infección de las infecciones por vías urinarias. Les voy a dar un pequeño introducción a lo que es este tema. Ok, cuando hablamos de una infección urinaria, suele decir que estas se producen por lo general cuando entran en contacto con bacterias en las vías urinarias, las cuales se propagan a través de la uretra y comienzan a propagarse hacia la vejiga. El sistema urinario está preparado para impedir la entrada de bacterias, pero sin embargo, las defensas a veces no pueden impedirlo, pues cuando esto sucede, las bacterias pueden proliferar hasta convertirse en alguna infección totalmente desarrollada dentro de nuestras vías urinarias. Etiológicamente hablando, el agente etiológico más frecuente de una infección por vías urinarias en ambos sexos es el E. coli. Este es responsable de un 75 a un 80% de casos. Sin embargo, el restante incluye microorganismos como el Staphylococcus, el Proteus, la Klebsiella y el Streptococcus fecalis, así como también pueden ser las pseudomonas. Ok, como ya sabemos y como antes ya se ha mencionado, sabemos que los microorganismos pueden provocarnos la infección por lo general. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que dichos organismos entran en las vías urinarias por uno de dos accesos posibles. Ok, la puerta de entrada más frecuente viene siendo el extremo inferior de las vías urinarias. ¿Qué quiere decir esto? Que esto sucede en la abertura de la uretra en el extremo del pene en el caso del hombre, así como también sucede en el inicio de la uretra en la vulva en el caso de la mujer. ¿Qué sucede aquí? Sucede que la infección asciende por la uretra hasta la vejiga y a veces hasta los riñones. O a veces puede suceder ambas cosas. Otra vía posible es el torrente sanguíneo. Es por donde suele llegar a los riñones más rápido. ¿Qué sucede aquí? Pues como ya se mencionó anteriormente, la causa de estas infecciones urinarias casi siempre es bacteriana, aunque también puede ser causada por algún virus, algún hongo
o muchas veces algún dicho parásito, que también pueden infectar las vías urinarias. Son causadas por bacterias y estas bacterias son procedentes principalmente del intestino o de la vagina. Sin embargo, estas bacterias penetran vías urinarias, pero cuando estas bacterias entran en las vías urinarias son expulsadas por la acción del chorro de orina al vaciarse la vejiga. A continuación les hablaré acerca de la epidemiología de infecciones de vías urinarias. Las infecciones de vías urinarias es una de las infecciones bacterianas más comunes, más recurrentes. Es la causa más frecuente de consulta. Se da mayormente en mujeres. Aproximadamente 11 millones de mujeres son afectadas por alguna IBU, infección de vías urinarias. 200,000 casos con una IBU alta son mayormente hospitalizados. Les hablaré también un poco acerca de la prevalencia que existe de 5 a 18 años del 1 al 2%. En jóvenes es menor al 5%, en ancianas mayor en 20%, en gestantes del 2 al 6% aproximadamente. En ancianos es mayor al 3%. Hola, mi nombre es Berta Mayen. Yo les vengo a hablar un poco sobre las infecciones urinarias en el embarazo. Como prevención se debe investigar los antecedentes de infecciones urinarias en la confirmación del embarazo. Como detección se debe realizar el tamizaje para la bacteriorina asintomática con el ecograma entre las 12 y las 16 semanas de gestación. Como diagnóstico se debe realizar el urocultivo para dar un mejor diagnóstico y tratamiento. También se debe realizar intencionadamente signos y síntomas de infección urinaria en cada consulta. Como tratamiento, se recomienda la amoxicilina en una dosis de 500 miligramos cada 6 horas entre 4 y 7 días aproximadamente. Las complicaciones que podemos tener en infecciones urinarias en el embarazo son daño renal, dar a luz a un bebé con bajo peso, y la septimidia pone en riesgo nuestra salud. Por mi parte sería todo. A continuación les hablaré acerca de la epidemiología de infecciones de vías urinarias. Las infecciones de vías urinarias es una de las infecciones bacterianas más comunes, más recurrentes. Es la causa más frecuente de consulta. Se da mayormente en mujeres. Aproximadamente 11 millones de mujeres son afectadas por alguna IBU, infección de vías urinarias. 200,000 casos con una IBU alta son mayormente hospitalizados. Les hablaré también un poco acerca de la prevalencia que existe de 5 a 18 años del 1 al 2%. En jóvenes es menor al 5%, en ancianas mayor en 20%, en gestantes del 2 al 6% aproximadamente. En ancianos es mayor al 3%. Están relacionadas también principalmente con la anatomía, la actividad sexual, el estreñimiento o la utilización de algunos ciertos métodos anticonceptivos como puede ser el DIU.